Gálatas 5, versículos 16 y 17. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice, amén. Dice así la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Quieren unirse conmigo? 16 y 17, como dice. Digo pues, andad en el Espíritu, porque el deseo es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Oremos. Padre eterno, te agradecemos, Señor, en esta noche porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias por su amor y su bondad. Gracias por este privilegio que nos da, Señor, de todavía tenernos en esta tierra. Y si tú nos tienes en esta tierra es por un propósito, Señor. El propósito es que tú seas, Señor, aún glorificado, Señor, en la vida de los santos. Gracias por mi hermano que se deja usar para adorarte, Señor. Gracias por esos corazones que se están, Señor, Padre mío, cada día esforzando a llegar a tu casa, Señor. Porque está entendiendo y estamos entendiendo, Señor, que es lo mínimo que podemos darte. Tú nos regalas, Señor, 8 horas al día. Nos regalas, Señor, 7 días a la semana. Nos regalas, Señor, Padre mío, 365 días del año. Nos da, Señor, Padre mío, las bendiciones inmerecidas. A cambio, no de oro, ni de plata, ni de nuestros bienes, sino a cambio de un corazón agradecido. Hoy, Señor, queremos que usted obre y que entendamos, mi Padre eterno, que mientras estemos en esta tierra, necesitamos esa comunión contigo. Necesitamos interesarnos por saber más de tu palabra, saber a quién estamos sirviendo y quién también es nuestro enemigo. Padre, te damos gracias. Bendícenos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. Quiero repetirles, hermanos, el texto bíblico. Amén. Y en los versículos que nosotros leímos, se inicia de esta manera. Aleluya. Y dice así, ¿verdad? El 16 y el 17 dice. Digo pues, andad ¿qué? En el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Hoy quiero hablarles en esta noche, hermanos. Quiero que preste atención. Quiero hablarles sobre muchos han confundido el término carne, pero yo quiero definirla. La Biblia, cuando nos habla de carne, la Biblia es muy explícita. La Biblia nos habla, hermanos, de la carne cuando nos habla sobre la naturaleza del hombre o la debilidad física, o se refiere a la fragilidad física del humano. Amén. Eso es carne, la fragilidad física del ser humano. Amén. ¿Cuántos entienden ese vocablo? Amén. Que cuando nos habla de carne, nos habla de la fragilidad física del ser humano. La carne es la naturaleza del hombre débil. Amén. Pero también la Biblia nos dice en Primera de Pedro 1, versículo 24, refiriéndose exactamente a la definición que es carne, que es la naturaleza débil del hombre, la naturaleza física del ser humano.
En primera de Pedro 1:24 nos dice todo, porque toda carne, ahí está la palabra carne, ¿verdad? ¿Sí van conmigo? Porque toda carne, ahí hay una metáfora, porque toda carne es como hierba, ¿verdad? Y toda la gloria del hombre, ahí está otra vez haciendo la metáfora, ¿verdad? Parecido, ¿verdad? Como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Si hay comparación, la Biblia nos dice que la humanidad del hombre, la naturaleza del hombre es tan débil que la compara como la hierba, ¿sí? Usted ve la hierba, hermanos, por la mañana. ¿Cómo está, hermano, con el rocío? ¿Cómo se ve la hierba, hermanos, en la mañana con el rocío que le cayó? Se ve, hermano, oiga, verde. Se ve, hermano, con fuerza. Pero vaya viendo usted como a las 12, 1, 2 de la tarde, cuando el sol está en el apogeo de lo más fuerte, ¿cómo empieza a verse, hermanos, la flor? ¿Cómo se empieza a ver la hierba? ¿Se empieza qué? A marchitar. Dice que así es semejante la carne del ser humano. Desde que el hombre cayó, desde que el hombre pecó, el hombre, hermanos, su naturaleza fue, hermanos, tan débil que ahora el apóstol Pedro la compara como la flor tan bonita. Y ve, hermanos, la juventud. Usted ve la etapa, hermanos, de la vida, ¿sí o no? Ve la niñez, qué bonita es la etapa de la niñez, ¿sí no? Qué bonita es la etapa del bebé. Qué bonita es la etapa, hermanos, del crecimiento de ese bebé. Como la metamorfosis de ese bebé va, hermanos, desarrollando. Si usted dice que qué precioso está mi bebé, ya tiene habilidades, ya levanta sus manos, ya agarra su mamila, empieza a crecer. Y vemos viendo, hermano, que crece, empieza a ser adolescente. Empezamos a ver la juventud en nuestros hijos, hermano, y es algo esplendoroso, algo hermoso la juventud de nuestros hijos. Por eso nosotros le decimos a nuestros hijos que, hermano, aprovechen su juventud, porque, hermanos, pronto pasa y nos vamos dando cuenta que nos vamos marchitando como la hierba y la flor del campo. Lo que quiero decir que eso, hermano, significa por una parte la carne. Amén. Pero ahora yo quiero, hermanos, hablarles sobre el otro sentido de la carne. Pedro, Jesús, Pablo, los apóstoles hablaron de la carne, pero en un sentido ahora teológico. Cuando dice que toda carne ha pecado, está hablando en el sentido, hermanos, de la ¿qué? Humanidad, ¿sí o no? Está hablando en el sentido del ser humano. Y tenemos entonces que lo usan en un término teológico, amén. El hombre entonces se refiere, la carne, perdón, se refiere a la naturaleza. Cuando Pablo dice que todos, hermanos, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, nos habla sobre la naturaleza pecaminosa y caída del ser humano, amén. De la carne, hermanos, caída del ser humano. Nos habla que la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa, al hombre con su naturaleza caída. Romanos 8:5 nos lo dice, hermanos. Ahí está hablando de una forma teológica, donde nos habla de la caída del hombre, de su carne. Y dice ahí que la naturaleza del hombre, en Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la, ¿verdad que está hablando de carne? Y cuando está hablando de carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano después de la caída. Yo no estoy hablando antes de la caída, estoy hablando desde que Adán pecó hasta nuestros tiempos de hoy. Dice Pablo aquí en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan que en las cosas de la carne. Amén. Porque esa es la naturaleza del hombre caído. Esa es la naturaleza, hermano, del hombre que cayó de la gracia de Dios, que cayó, hermanos, en el pecado. Ahora su carne no puede, hermanos, el hombre no puede percibir las cosas del Espíritu. Más adelante, en la parte B del texto dice, porque los que son del Espíritu, ahí está la contraposición, ¿verdad? Lo contrario, ¿verdad? Porque los que son, ¿qué? Del Espíritu, en las cosas que dice
del Espíritu piensan. Amén. Ahora, entonces, viendo de esa manera, miren lo que dice Juan 8:15. Vamos a ir a Juan 8:15. Amén. Voy a usar un poquito de textos bíblicos porque este todavía es la introducción. Quiero llegar a donde en verdad, hermanos, quiero que usted entienda. Estamos hablando sobre la carne pecadora. Amén, dice Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la... Hace una diferencia, ¿verdad? Ustedes, recuerden que Pablo dijo que los que piensan en la carne no pueden juzgar conforme al Espíritu, ¿verdad? ¿Verdad que no? No pueden discernir las cosas del Espíritu porque son, ¿qué? De la carne. Y aquí Jesús les reprocha, hermanos, óigalo bien, y les dice, ¿verdad? Vosotros juzgáis según la carne. En otras palabras, ustedes juzgan con su naturaleza pecaminosa. Juzgan, y recuerde que Jesucristo le dijo, ustedes miran la paja de su hermano en su ojo, pero ustedes no ven que la viga, la solera que está en el ojo propio. En otras palabras, ellos juzgaban conforme a la carne, pero ellos no se miraban que ellos estaban un poco peor que los que estaban juzgando, porque ellos juzgaban conforme la carne, no en el Espíritu, no por el Espíritu. Pero ahí hace exactamente una diferencia Jesús. Dice, yo no juzgo a nadie. Dele la gloria al Señor. Yo no juzgo a nadie. Amén. Ahí estamos, nos damos cuenta que la carne, hermano, cuando alguien está en la carne, no puede percibir las cosas del Espíritu porque son contrarias. Son dos fuentes contrarias, no se pueden llevar. La carne y el Espíritu no se puede llevar, amén. Por eso nosotros podemos, por ejemplo, ir a 1 de Juan 2:16 y mire lo que nos dice el apóstol Juan en cuanto a ello, en cuanto a la carne. 1 de Juan 2, versículo 16. Ahí está en la transparencia. ¿Qué dice, hermanos? Los deseos de la carne, los deseos de y la vanagloria no proviene del Padre, sino del mundo. Mire lo que está diciendo allí. Es bien claro, ponga atención. Dice que todo, amén, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Espíritu Santo de Dios, no provienen, ahí dice, del Padre, sino del mundo. ¿Está viendo? Es contrario. La carne, hermano, es contrario. Dice, Juan dice, proviene del mundo. Se refiere entonces a la naturaleza caída, porque la naturaleza caída está viciada al pecado, está viciada a la maldad. Nadie le enseña a la naturaleza caída, a la carne, hermano, a pecar. ¿Verdad que no vamos a una escuela para que nos enseñen a pecar? ¿Verdad que no lo manda al colegio? Usted les dijo, ¿sabe que lo mando para que usted sepa cómo pecar? Desde que el niño nace, ya nace con, hermano, coraje, con ira. ¿Sí o no? ¿Usted no ha visto a los niños cómo son de iracundos? Bueno, nosotros también. Pero usted no ha visto a los niños cómo hacen sus berrinches. Yo recuerdo, hermanos, que mamá me decía que yo, hermano, oiga, le daba la espalda al plato de comida cuando yo era niño y hacía unos berrinches. Esa es la naturaleza caída. La naturaleza caída, hermano, óigalo bien, hermano, no puede percibir las cosas del Espíritu. Por eso ahí nos dice que no viene del Padre, sino viene del mundo. Se refiere a la naturaleza caída. Toda la personalidad del ser humano está caída. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Que toda la raza humana, la personalidad de la raza humana está, ¿qué? Caída, ¿sí o no? Lo reconocemos que estamos caídos. No tenemos nada bueno en nosotros. Estamos muertos en nuestros delitos, ¿sí o no? Y pecados. No podemos nosotros, hermano, oiga, hacer nada bueno. ¿Por qué? Porque somos
una carne caída, somos una naturaleza, hermanos, tenemos una naturaleza fallida. Toda la personalidad del ser humano está caída. Por lo tanto, toda la personalidad del ser humano necesita ser purificada. ¿Cuándo lo creen, hermanos? ¿Cuándo creen que, hermanos, todo, hermanos, óigalo bien, la personalidad del ser humano necesita ser purificado con el sacrificio de Cristo Jesús? Amén. Mira lo que dice Segunda de Corintios 7:1. Dije que hoy les iba a traer Biblia, amén. Segunda de Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos, ¿qué dice? Tales promesas. En el contexto nos dice cuáles promesas. Dice, para que nosotros alcancemos esas promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué dice? La santidad en el temor de Dios. ¿Cómo vamos a perfeccionar, hermano, la santidad en el temor de Dios? Amén. ¿Cuánto le podemos dar la gloria al Señor? Habiendo dicho eso, que tenemos una naturaleza caída. Usted me puede dar un ejemplo, hermanos, de la naturaleza caída. Cuando usted le dicen algo y no le parece, ¿no es cierto que, hermano, le entra una ira? Y así esté de chaparrita, hermano, no importa que el hombre esté grande o que el esposo esté grande. Se enoja, hermano, y el esposo dice, está enojada. Porque eso es exactamente el reflejo de la naturaleza caída. Amén. Hoy yo les quiero hablar, hermanos, el tema es, un poquito fue grande la introducción, pero el tema es, hermano, un conflicto interno. ¿Cuál es el tema de hoy? Un conflicto interno. Gloria a Dios. Un conflicto externo. Un conflicto, hermanos, ¿qué dice? Interno. Amén. De adentro. ¿Usted sabe lo que es un conflicto? ¿A cuánto les gustan los conflictos? No estoy diciendo conflictos, amén. ¿A cuánto les gustan, hermanos, los conflictos en su casa? ¿A quién? ¿Alguien, hermano, se goza en tener conflictos? Sin embargo, yo les voy a decir en esta hora, les voy a hablar, hermanos, en esta noche, hermanos, sobre 3 maneras de darnos cuenta, óigalo bien, 3 tipos de personas en esta tierra. Diga conmigo, 3 tipos de personas en esta tierra. Nuestro tema es un conflicto interno, pero yo quiero hablarles de 3 tipos de personas en esta tierra. Y de esos 3 tipos de personas, usted al final va a decir, ese soy yo. Amén. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver que existen 3 tipos de personas en la tierra. Y son estos. El primero lo vamos a encontrar en 1 Corintios 2, versículo 14. Vamos a ver, hermanos, que existen 3 tipos de personas en esta tierra. Y en 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre, diga conmigo, pero el hombre ¿qué? El primer tipo de hombre, hermanos, en la tierra es el hombre ¿qué? Natural. ¿Cuál es este hombre natural? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus rasgos? ¿Cuáles son sus afectos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son las pasiones? ¿Cuáles son las ideas de este hombre, hermano? Óigalo bien, natural. La misma palabra lo dice, hombre natural. Significa, el apóstol Pablo nos dice, allí, hermanos, nos da la definición de lo que es el hombre natural. Si usted no lo sabía, ese es el primer tipo de hombre. ¿El hombre qué? Natural. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Vamos a ver qué característica nos da de ese hombre natural. Pero el hombre natural, ¿qué dice? ¿Sabe cuál es la primera característica? No percibe, está sordo. ¿Y sabe por qué está sordo? Porque está muerto. No puede oír, ¿o sí puede oír un muerto? ¿Sí puede oír un muerto? Yo le puedo gritar y le puedo decir, eres el mejor. No se va a sonreír. Por eso los padres dicen, díganme en vida, elógienme. De muerto, ya para qué, ¿verdad?
Allí dice que pero el hombre natural, en el griego dice, no puede, hermanos, oír, no puede, no, porque está que muerto. Por eso no puede percibir. Usted está viendo que la gente natural no percibe las cosas del espíritu, pero usted me preguntará, hermano, ¿quién es el hombre natural? ¿Alguien sabe quién es el hombre natural? No le estoy diciendo, hermano, artificial, no. Amén, natural no es, hermano, lo que quiero que me digan que estoy hablando de artificial. ¿Qué es el natural? A ver, allá atrás. Aquel que no se le albe, aquel que no tiene a Dios en su corazón. Es el hombre natural, aquel que no tiene a Dios en su corazón, porque, gloria a Dios, ¿qué ha hecho, hermanos? No, hermanos, ha aceptado el evangelio porque no es para él. ¿Sabe que no todos se salvan? No todos en casa son salvos. Oramos, gloria a Dios, porque Dios quiere que todos se salven. ¿Cuándo creen que Dios quiere que todos se salven? Amén. Pero ¿por qué unos no creen y otros sí creen? Porque están muertos y no pueden. Si el Señor no los resucita, si el Señor no les da vida, ellos no pueden, hermanos, óigalo bien, percibir las cosas del Espíritu. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ellos no pueden oír porque están muertos en sus delitos y pecados. Ese es el hombre natural. El hombre natural, en otras palabras, es el que no tiene señal de vida. El hombre natural es aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Está, hermanos, muerto en la naturaleza pecaminosa. Hermanos, está de pecado. Se deleita en el pecado el hombre natural. El hombre natural le gusta, le satisface pecar. Al hombre natural le gustan las cosas del mal. Le gusta su naturaleza misma. Amén. Usted no vio, hermanos, que Noé manda al cuervo. ¿No es cierto que Noé mandó un cuervo, hermanos? Para ver si ya habían bajado las aguas. ¿Y qué hizo el tremendo cuervo? No regresó porque su naturaleza es comer carroña, ¿sí o no? Yo me imagino que encontró, hermanos, oiga, comida allá, hermano, echada a perder, hermanos. Y se deleitó en eso. Los que están, hermano, el hombre natural exactamente se deleita en la carroña. Se deleita en el pecado, lo sucio, ¿sí o no? Pero qué comparación. Noé dice, este tremendo no regresó. Y ya encontró algo, carroña, amén. Porque esa es su naturaleza. Por eso la Biblia dice que la naturaleza, hermanos, del cuervo y del cerdo es la misma. ¿Sí o no? La naturaleza de la paloma y el cordero es la misma naturaleza. ¿Qué hizo Noé, hermanos? Cuando vio que ya no lo regresó el cuervo, después al tiempo manda una paloma. ¿Y qué hizo la paloma, hermanos? La paloma regresó porque a él no le gusta la inmundicia, porque significa, hermano, óigalo bien, la naturaleza de la paloma es limpia, hermanos. Entonces nos damos cuenta, hermano, que hay tres tipos, y el primero que estamos viendo, hermano, es el hombre natural. No tiene el Espíritu de Dios, no ha nacido de nuevo. Tiene la persona para, hermanos, ser diferente, tiene que nacer de nuevo. Tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Pero el hombre natural es un humano común y corriente, dado al pecado, a la maldad, a la injusticia. Se deleita en el pecado. Vive bajo condenación, porque si no tiene a Cristo, está bajo condenación. Si no acepta al Hijo de Dios cuando se le predica el Evangelio, entonces, hermano, no tiene vida eterna, tiene condenación, porque sus ojos están cerrados. Dice allí, porque el hombre natural no percibe, no dice va a percibir, ¿verdad? ¿Verdad que nada da esperanza de él? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque dice, para él son ¿qué? ¿Usted no lo ha visto, hermano, que es una locura para la gente? Entonces el evangelio no es para todos, ¿verdad?
¿O sí? El evangelio, gloria a Dios, no es para todos, sino para aquellos que creen en la palabra del Señor, de acuerdo a su voluntad. Dele la gloria al Señor. Yo creo que usted no tiene problema con ese porque usted está aquí, amén. Yo creo que no tenemos problema con eso y no quiero detallarle. Es un pecador, es un incircunciso, es un ciego, está muerto en delitos y pecados. No hay problema, nosotros somos exentos de ellos, pero vengo a otros dos, amén. Y ahí a lo mejor sí, hermanos, caemos en alguno de ellos. Vamos al siguiente, hermanos. Dije 3 tipos de personas en la tierra, amén. Venimos en 1 Corintios 2, 13 al 15, amén. Vamos a ver qué nos dice. Dice, por lo cual, 1 Corintios 2, 13 al 15, 2, 13 y luego 15. Por lo cual, dice el 13, también hablamos no con palabras, ¿qué dice? Enseñadas, sino con, ¿qué dice? ¿Sabiduría qué? Ni con sabiduría. A ver, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría ¿qué? Humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 15. En cambio, mira, ahí está hablando, ya habló allá y dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque a él ¿quién lo juzgó ya? ¿Quién, hermanos? Dios. Todo el juicio cayó sobre Cristo, hermano, porque a nosotros el Padre nos juzgaba como pecadores, ¿sí o no? Y todo el juicio se lo llevó el Hijo por nosotros. Por eso a nosotros no nos juzga nadie. Dice el siguiente, entonces vimos que el primero es el hombre natural. Ahora este se le llama el hombre espiritual. Dele la gloria al Señor. A este hombre se le llama el hombre espiritual, porque este hombre espiritual tiene la capacidad de discernir, porque ama a Dios, porque ha aceptado a Jesucristo. Dios se le ha revelado a través de la persona de Jesucristo, y el Espíritu Santo, gloria a Dios, nos sigue revelando y inspirando, gloria a Dios, cada día, hermano, su palabra. Amén. Nos revela su palabra, nos enseña su palabra. Dice que el hombre espiritual es el que tiene la capacidad de discernir lo espiritual con lo espiritual. Amén. Cuando un hermano te da un consejo, hermano, oiga, que es conforme a la carne, usted diga, qué tremendo este hermano. Amén. Yo llegué para que me diera un consejo y mire lo que me dijo. Nuestros consejos deben ser espirituales conforme a la palabra, porque el hombre espiritual, hermanos, comprende las escrituras y sabe, hermanos, discernir lo espiritual. Sabe dar un consejo. El Espíritu Santo obra en su vida, vive y actúa y es fortalecido y guiado por el Espíritu Santo a través de la palabra y a través de la oración. ¿Cuántos lo creen? Son los medios por los cuales nosotros, hermanos, podemos tener comunión, no salvación. Usted no ora para ser salvo, porque ya desde el momento que aceptamos a Jesucristo somos salvos. Usted ora para tener comunión cada día con el Señor. Ora para que cada día su intimidad sea más, oígalo, parecida a Cristo. Que cada día nuestra intimidad vaya a los pies del Señor y cada día nosotros podamos discernir su palabra, hermanos, conforme está escrita. Por eso dice que el hombre espiritual puede discernir las cosas espirituales, porque no las discierne conforme, hermanos, a su carne y a su idea, sino conforme, hermanos, ora, le pide a Dios que el Señor, hermanos, le ilumine, que el Señor le dé la dirección, que el Señor, gloria a Dios, le hable. Porque ¿cuántos creen que Dios habla, hermanos? Nosotros no, con todo el respeto, no tenemos a un Dios, hermanos, que no hable. Tenemos un Dios que se comunica con nosotros. Por eso dice el libro de Hebreos que el Señor, hermano, sigue hablando. Ahora dice que nos habla a través, ¿qué dice? Del Hijo.
Antes nos habló a través de los padres por los profetas, pero ahora en estos últimos tiempos el Señor nos ha hablado a través de el Hijo. Démosle la gloria al Señor por el Hijo. ¿Qué es el hombre espiritual? Aquel que se somete. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando nos sometemos a la oración, hay lugares que no creen en la oración, pero hermanos, nosotros sí creemos en orar. Dos dijeron amén. Nosotros creemos, hermanos, que hay poder, hermanos, en la oración. Porque la oración, hermanos, estamos pidiendo. ¿Sabe que la oración es, hermanos, de doble vía? ¿Qué es doble vía? Usted pide, usted da agradecimiento, usted da gloria al Señor, le da honra y le pide, y el Señor dice, se queda nada más de brazos cruzados del Señor y dice, no, el Señor nos bendice, nos habla. ¿Cuántas veces a mí me ha hablado el Señor a través de la oración? ¿Cuántos de los que están aquí el Señor les ha hablado a través de la oración? ¿Sabe cómo me habla? Cuando estoy, hermanos, orando, me habla con su palabra. Me recuerda un salmo. Me recuerda, hermanos, un texto del Evangelio. Me recuerda, hermanos, el Antiguo Testamento. Me habla y me dice, no temas porque yo te redimí. Puse un nombre nuevo. Mío eres, aunque pases por las aguas. No te ahogarás, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Eso lo dijo a Israel, pero es para nosotros también, porque la palabra es eterna. Démosle la gloria al Señor, amén. Cuando lo creen, hermanos, que son promesas, se pueden cumplir en nosotros también. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos lo ha librado del fuego? Y no estoy hablando de un fuego literal, estoy hablando del fuego, hermano, oiga, de las luchas, de las pruebas, de las circunstancias difíciles. Dios ha sido tan bueno, aleluya, que nos ha librado. Con alas de águila le dijo al pueblo de Israel, te saqué. Así a nosotros, hermanos, sus hijos, los que nosotros discernimos las cosas. ¿Por qué usted, hermano, está en este lugar? Porque discierne las cosas del Espíritu y sabe que es mejor estar en la casa del Señor que un día fuera allá. Amén. ¿Sabe que es el mejor lugar aquí en este momento, ¿no? ¿Sabe que usted en lo espiritual discernió? Usted podía haberse quedado en casa, pero usted se vino. Amén. Pero vamos a ver el tercero, donde me quiero enfocar un poquito más. El tercero, hermanos, y vamos a verlo, hermanos, en 1 Corintios 3:1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Tremenda la iglesia, hermanos, de Corinto, ¿verdad? Pablo llega allá y dice, ¿cómo le hablaré? Estos hombres no me entienden el lenguaje. Estos no saben nada de lo espiritual, están más que carnales que nada. Y dentro de la iglesia. ¿No es cierto que los que estudian dicen que la iglesia de Corinto era, hermanos, una iglesia desordenada, sí o no? Porque los dones no te ordenan. El que te ordena, gloria a Dios, hermanos, es Jesucristo. Es que te dejes guiar por el Espíritu de Dios. ¿Sabe que la iglesia de Corinto osaba de tener todos los dones, hermanos? Pero era una iglesia, hermanos, desordenada. Había desórdenes en todas las áreas. Profanaban la mesa del Señor con sus glotonerías. La usaban, hermanos, para comer. En la iglesia de Corinto, ¿qué había, hermano? Había, hermano, oiga, pecados. Porque, hermano, oiga, Pablo los ve y le dice, no pude hablarles como espirituales a ustedes. No me van a entender si les hablo oiga, lo espiritual. Ustedes son, dice ahí Pablo, dice, de manera, hermanos, que yo no pude. La palabra pude no me estorbó. No pude a un estorbo en mí que no me permitió hablarles como espirituales, sino como a carnales. Yo me imagino a Pablo, hermanos, casi dándole latigazos ahí a Corinto, a la iglesia de Corinto. Había pecados, ¿sí o no? Inmorales. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Apolo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Pablo, verdad? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolo? Simples servidores de Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿qué dice? Lo del Señor, el grande Jesús. ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Sabe qué?
Qué triste es, hermanos, estar en una iglesia y estar en este estado. Quiero decirles que el hombre carnal es el creyente, pero no anda conforme el poder del Espíritu. Tiene el Espíritu de Dios, porque si no lo tiene, óigalo bien, no tiene a Cristo. ¿Sí me entiende? El hombre carnal tiene el Espíritu de Dios, porque si no tiene el Espíritu de Cristo es que no lo ha recibido. Recibió a Cristo en su corazón, pero quiere vivir conforme, hermanos, la carne todavía. Tiene el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice: no apaguéis al Espíritu de Dios. No contristéis. ¿Por qué se usa esos vocablos? No contristar. Porque el Espíritu Santo se contrista con nuestras acciones. ¿Cuánto creen, hermano? ¿Cuántos se han sentido contristados alguna vez por una mala acción que el Espíritu Santo le dijo: oh, eso no estuvo bien? A ver, levante la mano, quiero ver, hermano. ¿Cuántos han sido contristados por el Espíritu Santo? Él es el que nos mide. Él es el que nos guía, el que nos dirige. Muchas veces, hermano, y no me mire mal, muchas veces el Espíritu Santo ha venido. Porque, hermano, óigalo bien, quiero decirle algo: que la naturaleza humana, hay gente que dice, hay predicadores que dicen que cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestra naturaleza ya cambió. Yo quiero decirle que no, la naturaleza humana la seguimos teniendo encima de nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces fallamos? Oiga, si no tuvieran la naturaleza carnal, oiga, qué glorioso sería, ya estaríamos en el cielo entonces. Ya no habría malos pensamientos. ¿A quién? ¿Cuántos de ustedes no les ha venido un mal pensamiento? Por favor, no levanten la mano. Qué sinceros son, ¿verdad? Todos, incluyéndome a mí, tengo la naturaleza. Por eso Pablo dice que él luchaba con esa naturaleza. ¿Sí o no? Él decía que él, hermano, oiga, cómo luchaba por hacer las cosas buenas, pero las hacía a la mala. Tengo una naturaleza que, oiga, me jala. Ay de mí, ¿quién me librará de la ley de la carne? Miserable de mí, ¿quién me librará? Gracias a Dios, cuando él se sometía, la única manera de someter nuestra carne, hermanos, no es, hermanos, sabiendo mucho de la Biblia. No es, hermanos, cantando mucho. Es, hermanos, sometiéndonos a la voluntad de Cristo a través del Espíritu Santo de Dios. Démosle la gloria al Señor. Es creyente, pero no está viviendo la vida espiritual. Viene a la iglesia, pero no está viviendo la vida espiritual. Vive en la carne. Cada uno de nosotros nos debemos ubicar en uno de los tres. ¿En qué vivimos? ¿En la fuerza de la carne o en la fuerza del Espíritu? ¿Qué es la que nos está dominando más? Ahí nos debemos medir. ¿Qué es lo que nos está dominando más? Ya somos cristianos, tenemos a Cristo en el corazón, tenemos el Espíritu Santo, pero no somos espirituales. Muchas veces somos carnales. ¿Y qué es lo que nos está, hermano? ¿Cuál es la fuerza que nos está dominando? Oye, se pusieron serios ahora sí, amén. ¿En qué vivimos? ¿En la fuerza de la carne? ¿Sabe que la carne, hermanos, nos jala? Dice que la carne, hermanos, nos jala. ¿A dónde nos jala la carne, hermanos? Al pecado. Porque la carne le gusta el pecado. ¿Sí o no? Por eso Pablo le decía a la carne, ¿verdad? Sujétate. Y venía un aguijón, ¿verdad? Dice que 3 veces le pidió Pablo, ¿verdad? El Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo: no, Pablo, si te lo quito, ¿a dónde te va a llevar la carne? Bástate mi gracia, porque en la debilidad, en tu debilidad yo me perfecciono. ¿No es cierto, hermano, que el Señor se perfecciona en nuestras debilidades? Pero ¿quién es el que tiene más fuerza? ¿Quién debe de tener más fuerza? ¿La carne o el Espíritu? Pero ¿por qué Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: vosotros sois carnales? Cuando fui a vosotros no pude hablar ni una palabra espiritual con ustedes. A un predicador dijo, hermanos, que ahí, hermanos, hasta Pablo entró en la carne porque quería hasta pegarles, hermanos, a la iglesia de Corinto, hermanos.
Pablo, hermanos, era de un carácter fuerte. ¿No es cierto que un día se glorió y dijo, oh, ustedes me hicieron gloriarme? Ustedes tuvieron la culpa. Y no, ellos no tuvieron la culpa, él se glorió. Pero él estaba, ustedes me hicieron que yo me gloriara. ¿Cómo es nuestra carne? Nuestra carne nos quiere llevar, hermanos, óigalo bien, a doblegarnos al pecado, porque esa es su naturaleza de la carne, el pecado. Pero, hermanos, uno no puede andar en dos caminos al mismo tiempo. Si podemos andar en el camino, hermanos, ¿podemos andar en dos caminos al mismo tiempo, a la misma vez? Tenemos que andar en el camino de la verdad, no se puede andar en dos caminos. Pablo cuenta su propia historia. Amén. En Filipenses 3, versículo 4 y 9 estoy terminando. Estoy hablando, hermanos, del hombre que dije, hermanos, primero, el hombre que natural, el hombre que espiritual y el hombre carnal. Mira lo que Pablo cuenta en Filipenses 3, 4 y 9. Es lo que yo les estaba diciendo al principio. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, mira cómo es la carne, ¿verdad? Mira Pablo, hermano, cayendo en ello mismo. Aún el apóstol Pablo dice, aunque yo, ya dije la carne, dice, aunque yo tengo que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, mira Pablo, tremendo, ¿verdad? ¿Qué dijo ahí, hermanos? ¿Cómo estaba cayendo Pablo, verdad? Dice, yo más. Mira el siguiente versículo. Circuncidado, ¿qué dice? Al octavo día. ¿Tenía razón, no es cierto? ¿No fue circuncidado al octavo día, sí o no? Dice, del linaje de Israel. Ya lleva dos características. 3, de la tribu de hebreo de 4. En cuanto a la ley, fariseo. Siguiente. En cuanto a celo, ya empezó mal, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Siguiente versículo. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo que se había elogiado, después entra en el espíritu. ¿Y qué dice? Pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué dice? Ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, era basura, porque yo creía que lo que yo hacía estaba bien, pero yo estaba viviendo bajo la carne. La carne lo impulsó a ¿qué, hermanos? A matar a muchos cristianos, perseguidores de la iglesia. La carne lo llevó a ser celoso de la ley, más que, hermanos, celoso de Dios. Lo llevó, hermano, oiga, la carne a decir, soy fariseo de fariseos, soy celoso de la ley, soy de la tribu de Benjamín, soy, óigalo bien, instruido bajo, más adelante dice, bajo el maestro Gamaliel. Pero dice, de todas estas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sabe que las cosas, hermanos, en otras palabras, la palabra pérdida quiere decir como basura? ¿Qué hace, hermano, con lo que no sirve usted? ¿A dónde lo echa? A la basura. Todas esas obras que hizo Pablo no le sirvieron de nada. Era como basura. De manera que el Espíritu nos capacita. No se preocupe. Usted dirá, ¿cómo puedo vivir yo en el Espíritu y no puedo vivir bajo la carne? Bueno, le doy una buena noticia, que el Espíritu nos capacita para vivir una vida plena en Cristo. No son nuestras fuerzas, es el Espíritu de Dios que nos capacita. Usted venga solamente y dígale, Señor, quiero ser dirigido por ti. Dígale, Señor, anhelo de ti, quiero de ti. Y eso, hermano, bastará para que el Espíritu Santo nos capacite. Dice que el Espíritu de Dios nos capacita para vivir la vida plena en Cristo. Debemos saber que las dos naturalezas se están viviendo en el mismo cuerpo. ¿Verdad que sí? Las dos naturalezas viven en nuestro cuerpo, ¿sí o no? La naturaleza espiritual y nuestra naturaleza carnal. Las dos están viviendo en el mismo cuerpo.
Recuerdo que nuestro cuerpo es morada, ¿qué dice la Biblia? Del Espíritu Santo de Dios. Algunos piensan equivocadamente y dicen que ya no tienen esa naturaleza carnal. Bueno sería, ya no habría lo malo, tampoco pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Sería maravilloso, ¿no le parece? Que no se asomara a nuestra mente ningún pensamiento inicuo. Estaríamos casi en el cielo si no tuviéramos esa naturaleza. Pero sin embargo, todavía estamos militando con esa naturaleza carnal, esa naturaleza humana. Tenemos un conflicto interno. Todos los días usted lucha con ese conflicto interno. ¿Sí o no? ¿Oraré o no oraré? ¿Leeré la Biblia o no leeré? ¿Le predicaré a él? El Espíritu Santo dice, predícale, y la carne dice, no, no, no. ¡Qué ridículo! El Espíritu te dice, ve a la iglesia. ¿Y sabe qué dice la carne? Estás cansada. Y te ve, hermano, oiga, la cama la sientes más buena que otros días. Te sientes más cansado que el día miércoles. El miércoles no estás cansado, porque así es, nuestra naturaleza va abajo. Pero ¿sabe qué? Tenemos un conflicto interno y no podremos vencer. La vida cristiana es un combatir diario. No es que hoy me pongo bien y mañana ya no. Es que hoy voy a orar y mañana ya no. Es que mañana me voy a poner bien y hoy no. Es que a ver si el Señor me deja para otro día hacerlo. No, nuestro combatir es diario con nuestra carne. ¿Sabe que el diablo no es, hermanos? Señor lo reprenda, no es omnipresente. ¿Cuántos lo saben? Puedo, hermano, puedo casi asegurarlo con seguridad que Él no está aquí, porque Él no puede estar en todas partes. ¿Verdad que Él no está en todas partes? Pero puedo decirle con seguridad que la carne se acuesta con usted. La carne camina al trabajo con usted. La carne viene a la iglesia con usted. Ahí la trae toda apachurrada y el Espíritu dice, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, sí. Y la carne, ay, ¿para qué me trajo a la iglesia? Orar. Ay, ahora es día de oración. No. Así es nuestra carne. Tenemos un conflicto interno todos los días. Lucha usted con la oración. El Espíritu le está diciendo, ya está dando vueltas, ya no puede dormir. ¿Sabe qué le está diciendo el Espíritu? Levántate a orar. ¿Y sabe qué hacemos? Nos enrollamos más. Y aunque no podamos dormir, ahí estamos enrollados. ¿Sí o no? Cuando el Espíritu te está inquietando a las 4 de la mañana, dice, quiero hablar contigo. Quiero que hables con Dios. Y nuestra, hermanos, oiga, nuestro conflicto es interno. El diablo, hermanos, no está en todas partes, pero la carne la tenemos las 24 horas. Y muchas veces, hermano, y no con eso voy a justificar al enemigo, el Señor lo reprenda, pero muchas veces decimos el diablo, y no es el diablo, es nuestra carne, que no quiere orar, que no quiere venir a la iglesia, que no quiere someterse a la palabra. Pero yo le digo hoy, no vamos nosotros a vencer esos conflictos internos si nosotros, hermanos, no confiamos en el Dios que nosotros tenemos, que Él es todopoderoso para sostenernos y ayudarnos. ¿Sabe que cuando nos sometemos, y ya estoy terminando, estos son los últimos pensamientos, cuando nosotros nos sometemos al Espíritu, Él nos controla plenamente? Usted no lo ve, hermano, cuando usted busca a Dios, usted tiene esa comunión, no tiene, cierto que tiene usted deseos de venir a la iglesia y nadie le impide eso, porque usted está teniendo comunión plenamente, está siendo controlado plenamente por el Espíritu. Está lloviendo y usted dice, no me importa, yo me voy a la iglesia. No me importa, está haciendo frío, yo voy a orar. No me importa, nadie no oro, yo oro, gloria a Dios. Y el fuego de Dios cae en usted, porque usted está siendo controlada plenamente por el Espíritu. ¿Sabe qué controla el Espíritu de Dios? Diga conmigo, controla mi voluntad. Diga, controla mi voluntad. Controla mi corazón. Controla mis pensamientos
y controla mis actitudes. ¿No es cierto, hermano, que cuando nosotros, hermanos, nos sometemos al Espíritu de Dios, Él controla nuestras actitudes? Cambia nuestras actitudes. Usted dice, cambió mi esposo, cambió usted. Usted dice, cambió mi suegra. No, cambió la suegra, cambió usted. Porque usted, gloria a Dios, dejó que el Espíritu Santo operara en su vida. Amén. Andar tiene que ver con una obra milagrosa. Por eso primera de Pedro 5:10, no lo busque. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre mí, que yo tengo cuidado de ti. ¿Quién tiene cuidado de nosotros, iglesia? Eche toda la ansiedad. Diga, Señor, yo no puedo. Señor, no puedo orar. Señor, no puedo venir a la iglesia. Señor, no puedo orar. Señor, no puedo predicar. Señor, no puedo hacer esto por ti. Eche toda la ansiedad sobre el Señor, y yo le aseguro que Dios puede hacer por usted. Amén. Dijo Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis, que yo te voy a hacer descansar. Echa sobre mí tus cargas, ansiedades, que yo las voy a llevar. Si no has podido ser un cristiano espiritual y has luchado con la carne, y estaremos luchando hasta que Cristo venga, yo les doy una noticia: Dios es mayor que la carne. El Espíritu Santo es más poderoso que la carne. Gloria a Dios. Su palabra es más poderosa que la carne. Por eso la Biblia dice, someteos a Dios. Y no solamente la carne se va a someter, el diablo va a huir. No quiere decirle en esta hora, hermanos. Yo quisiera, hermanos, que este altar, hermanos, empezar, hermanos, gente a desear venir a este altar y decirle, Señor, yo quiero, Señor, añorar, Señor, esos días de oración, añorar, Señor, donde, Padre mío, tú me hables. Padre, yo quiero saborear esa oración, yo quiero deleitarme en la oración. ¿Habrá alguien que quiera venir y decirle, Señor, yo quiero, Señor, añorar cada día más de ti? Yo quiero que tú me guíes. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que venga al altar y sea capaz de venir al altar? Estamos viviendo tiempos difíciles. Cristo viene por su iglesia. Y tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a venir al altar y decirle, Señor, aquí es el lugar donde tú nos hablas. Es el lugar donde usted, mi Padre mío, nos fortalece. Venga, comencemos. Que ese tiempo de Pentecostés, ese tiempo, hermanos, de avivamiento llegue. Y el avivamiento no es algarabía. El avivamiento es un cambio de corazón. El avivamiento es un cambio de vida. El avivamiento es cambios de vida, cambio de corazones. Espíritu Santo, te damos toda la gloria. Mira los corazones, Señor, que han oído tu palabra. Los corazones, Padre mío, que vienen delante de ti y que reconocen, mi Padre, que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ya hemos dejado, Señor, mucho tiempo de orar. Hemos dejado mucho tiempo, Señor, de tener comunión. Hemos dejado que nuestra carne nos domine. Hoy nos lleve a ese deseos, a la vanagloria de la vida, a la vanagloria de los ojos. Oh, Padre mío, pero hoy deseamos un avivamiento donde haya corazones quebrantados, un avivamiento donde haya vidas restauradas, un corazón avivamiento donde haya vidas, Señor, Padre mío, enamoradas de ti, enamoradas de venir, Señor, y clamar delante de tu presencia, Señor amado. Mira nuestros altares, hoy están vacíos, Señor, cuando antes, mi Padre, allí estaba el mover del Espíritu Santo, Señor, transformando vida, levantando evangelistas, levantando predicadores del altar, levantando misioneros, levantando líderes, levantando, oh Padre mío, hombres de Dios, Señor, que oraban, ayunaban, buscaban tu rostro, mi Rey amado. Hoy estamos, Señor, en este tiempo.